Azul marino, yo los vi rojos, güey, hace rato, güey, qué pedo, güey. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Ricardo Magallán y esto es Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México. Son exactamente más o menos 9:32 de la noche de este lunes. Ya sabes que yo soy malo con las fechas, así que no digo la fecha. Toño Vargas, ¿cómo estás? Muy bien, Magallán, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa de Ángulo 21, pero sobre todo felicitar a la selección de fútbol americano universitario porque obtiene de forma hilada, ya son 2 que ganan este campeonato mundial universitario gracias a que obtuvieron en el TEC de Monterrey 211 puntos a favor por 10 en contra. Solo 7 fueron de los Estados Unidos en la gran final. Así es, México terminó llevándose este torneo por segundo año consecutivo. Ya lo dices, Toño, ¿por qué hablas así? Como si fuera... y de esta manera hablo y también felicito al Checo Pérez que obtuvo 10º lugar en el Gran Premio de Canadá. Con esto, bueno, muchos dirán, ay, 10º lugar, no es para tanto. Sumó un punto el mexicano, y sumar puntos en la gran carpa, no cualquiera. Y el otro mexicano, Esteban Gutiérrez, que sabemos que está apenas regresando otra vez a todo este rol ya protagónico, porque era piloto suplente todavía la temporada pasada, o ya Ferrari, como sí. piloto titular, quedó en el lugar número 13. Él sí no sumó puntos, pero ahí está Checo Pérez cumpliendo con una campaña, digamos, de corazón, un arranque de campaña de corazón, ¿no, Toño? Sí, decoroso, aunque también pues su escudería es novata, entonces en ese caso le está costando trabajo. Y bueno, y felicidades también a la dupla mexicana que obtiene su pase también. Estamos hablando sobre el voleibol, que ya lo había hecho, y el voleibol de playa ahora vuelve a hacer lo mismo en Hamburgo, gracias a Juan Virgen, al señor Ontiveros también, que obtienen esta calificación. Y a propósito de eso, la abanderada nacional también, Daniela Campuzano, gana en República Checa en ciclismo de montaña. Y a propósito de esto, pues bueno, vamos a llevarte este tema que es acerca de la ruta olímpica. ¿Cómo les va a ir a nuestros atletas mexicanos? Es que vamos a verlo. La delegación nacional está casi lista para participar en los Juegos Olímpicos de Río. Solo se afinan detalles por parte de los directivos. Una cuestión importante para los deportistas mexicanos es que podrán llegar antes a Río de Janeiro y conseguirán aclimatarse previo a su competencia. Bueno, a 50 días ya hemos hecho gran parte de la tarea. En esta ocasión hay una ventaja que me parece, la llegada anticipada de los deportistas. Al deportista se le está brindando ahora la posibilidad de llegar inclusive hasta con 8 a 10 días antes de su competencia. Pero esto se les pone en la mesa a las federaciones nacionales. Sus representantes tendrán que decidir si esto es oportuno, es conveniente o no lo es. Otro de los puntos a cuidar es el tema del virus del Zika, situación que tienen controlada la gente de pantalón largo. Es una realidad. Nosotros tenemos aproximadamente 3 meses de encontrar el protocolo adecuado para enfrentar esta situación. Va a haber una fumigación previa de todo tipo de instalaciones y luego el mantenimiento de una población lo más baja posible de los mosquitos. Yo creo que el comité organizador sí se está desbordando, está tratando este tema de manera muy puntual. Y nosotros en la delegación también entendemos que es un tema de mucha importancia y estamos tomando las medidas pertinentes. En el tema de cuántas preseas podría ganar nuestro país, no se ha dado un pronóstico oficial, pero sí existe una expectativa para algunos deportes. Bueno, pues están los tradicionales, los que son los pilares del éxito en los Juegos Olímpicos en nuestro país, como son tiro con arco, taekwondo, tenemos clavados, claro, tenemos ahora deportistas que han tenido éxito en este periodo, como es en triatlón, y siempre hay alguno que pueda dar una sorpresa. Una sorpresa porque obtienen un lugar destacado. La realidad es que todos estos deportistas que llegan el día de hoy a participar, aún los más jóvenes, por lo menos tienen atrás 8 años de trabajo. Otro detalle que falta es la ropa que vestirán los atletas nacionales. En el desfile inaugural, sobre todo la abanderada Daniela Campuzano. Tiene que haber una indumentaria oficial para el día de la inauguración
y tendrá que haber una indumentaria oficial y extraordinaria, muy especial para la abanderada. Aquí todavía no tenemos una información disponible. La gente especializada en estos temas está pues adentrada y buscando la mejor solución. Y pues eso se los podré informar en un momento posterior porque al día de hoy todavía es un tema que nos ocupa. Este es el panorama de nuestra delegación rumbo a la justa olímpica. Esta es la charla que tuve con Mario García, jefe de misión precisamente de la Interesante, delegación Magallanes. mexicana, que al día de hoy ya suma 114 atletas que nos representarán en Río 2016. Todos desfilarán bien bonito. Por eso le preguntaba lo de Daniela, ¿no? Porque es uno de los hitos, ¿no? Es una de las señales de que da identidad, ¿no? Cómo va a ir vestida precisamente la abanderada. En Londres 2012, recordemos que María del Rosario Espinosa sacó un vestido bellísimo que hizo hablar, para bien o para mal, por casi todos para bien, alrededor de todo el mundo, ¿no? Sí, por supuesto, y eso también es importante. Y nada más lo que estabas mencionando acerca de Daniela Campuzano, que tiene una historia extraordinaria, inclusive hasta su esposo dejó de trabajar para convertirse en su entrenador. Así es. Y vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a hablar de equitación. Tuve también la oportunidad de platicar con Daniela Moguel, todo un ejemplo, te lo juro, nunca había tenido la oportunidad de platicar con una jineta que se dedicara y sobre todo que tuviera tanta pasión por los caballos. Ella se dedica, es una exponente de la llamada prueba de 3 días, es mexicana, está ubicada entre las mejores del mundo, acaba de realizar un evento muy importante donde solo participa la crema innata de esta disciplina en Kentucky, en Estados Unidos, el torneo de Rolex. Vamos a ver esta charla que tuve con Daniela Moguel. Daniela, muchas gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Muchas gracias. En tu lugar de trabajo. Oye, la equitación, uno de los deportes más bellos del mundo. ¿De qué trata esto que haces? Pues sí, es uno de los deportes definitivamente más bonitos del mundo. Es, aparte de que convives directamente con un animal y estás al mismo nivel que un animal, es el único deporte en el que compiten hombres y mujeres por igual. No hay división femenil ni varonil, sino que es igual hombres y mujeres y yeguas y caballos. Daniela, ¿sí es cierto esto de que en este deporte terminan haciéndose uno solo, el caballo? Totalmente, totalmente. Si no hay esa combinación, si no hay esa química entre caballo y jinete, no haces binomio, se llama binomio a la combinación caballo y jinete. Te voy a platicar. Cuando fui a buscar a Ceselia, que es la yegua que tengo ahorita con la que he hecho tantos buenos resultados, fuimos a ver varios caballos. Sabíamos que queríamos un caballo para los Panamericanos, esa era nuestra meta. Probé 5 o 6 caballos, me gustaron, o sea, de que decías, bueno, sí puedo montarlo y sí me puedo entender con él, pero en el momento en el que me senté en Ceselia, dije, esta es para mí. Es algo mágico. Ceselia está en Estados Unidos. ¿Por qué? Explícame eso. En México no hay el nivel de competencias que necesitamos para estar al nivel mundial. Si no estuviera yo compitiendo en Estados Unidos, no tendría el nivel que tengo hoy. ¿Qué competencia vale más que otra? Empiezas con nivel 1 estrella, que es el nivel más bajo internacionalmente. Entonces, para poder subir a 2 estrellas, que es el nivel panamericano, tienes que cumplir cierto requisito en 1 estrella. Panamericano, tienes que cumplir cierto requisito en 2 estrellas. Olimpiada, cierto requisito en 3 estrellas y mundial, cierto requisito en 4 estrellas, que es el nivel más alto. Sé que no miento al decir que eres la mexicana más exitosa en esta equitación, en esta disciplina de la historia, ¿se puede decir? Mira, ha habido muchísimas personas que han tenido grandes logros, medallas de oro, mariles con arete, ha habido varios mexicanos, todos militares, que han tenido éxitos muy importantes en Olimpiadas, pero nadie había... Ese es tu éxito, que tú eres civil. Sí. Digámoslo, civil. Sí, tú no eres, y mujer. Tú no vienes de ninguna escuela militar. Siempre ha sido una tradición militar y ha habido civiles que han logrado cosas importantes en centroamericanos y en panamericanos, pero nunca nadie, ni civil ni militar, había llegado al nivel 4 estrellas, que fue lo que hicimos ahora hace 3 semanas en Kentucky, en la prueba de Rolex. Sí ha sido un logro bien importante para México. ¿Qué has logrado en tu carrera?
Fuimos con una yegua que se llamaba Alejandra, bueno, se llama Alejandra, no sé. Quedamos 7º lugar centroamericano en Mayagüez, en Puerto Rico. Luego he quedado varias veces campeona y subcampeona nacional. Fuimos a los centroamericanos de Veracruz, quedamos medalla de plata con otro caballo que se llama Agave. Luego con Cecilia quedamos 5º lugar por equipos en los Panamericanos de Toronto y 12º lugar individual, que es el mejor lugar que ha tenido México desde el 75, creo. Y ahora... Lo de Kentucky, platícame de la competencia, de qué trata, qué importancia tiene a nivel mundial y cómo te fue. La prueba de 3 días empieza con adiestramiento. Empiezas en una pista donde hay letras y entonces hay una tabla que tú tienes que realizar ciertos movimientos. Hay 3 jueces que califican los movimientos y con el puntaje que saques el primer día en adiestramiento pasas a la prueba de cross country, que son obstáculos fijos, es una prueba de resistencia, subidas, bajadas, caídas al agua, troncos. Es una prueba de velocidad, de valentía y de resistencia. Okay. Y según el puntaje que sumes de los 2 días, entras a la prueba de salto, que son estos obstáculos de colores, obstáculos que si tocas se caen. Y entonces cada salto limpio son 0 puntos. Y el que menos puntos gane es el que gana. Y entonces la suma de los 3 días es el puntaje final y es el que gana. ¿Y en qué lugar quedaste tú? Quedé en lugar 28. Es una prueba que fueron los 78 mejores jinetes del mundo y fue una experiencia importante poder sentir que estás al nivel de esas personas. Que el país se entere, ¿no? Que aquí hay una mujer ejemplar, que se enteren que aquí hay una mujer exitosa y que está poniendo en alto el nombre de nuestro país, ¿no, Daniela? Muchísimas gracias, sí. Y que lo vas a seguir haciendo. Eso espero que así sea. ¿Qué viene? Rápidamente, ¿qué viene para ti? Estamos esperando a ver si puedo ir a Olímpicos o no. No depende de nosotros, depende de la Federación Internacional. De lo contrario, faltan 2 años para el Mundial. Si puedo poder mantener la yegua, básicamente es cuestión de recursos. Es bien difícil en este país encontrar patrocinios, pero si puedo conseguir el apoyo de la gente para poder seguir teniendo a Cecilia de aquí a dentro de 2 años, que es el Mundial, ojalá y así pueda ser. Muchas gracias, Dani. Gracias a ustedes, muchas gracias. Ahí está, porque hay gente que está poniendo el nombre de México muy, muy en alto sin tener todo el reflector encima. Es el caso de Dani Moguel. La segunda parte de esta entrevista, porque fue una experiencia de veras maravillosa haber platicado con ella y ver todo su entrenamiento, la presentaremos en la próxima emisión de Ángulo 21 dentro de 8 días, la próxima semana de Tele. Por supuesto, y ahí verán también a Magallán montar a caballo. Y seguimos con el éxito, sobre todo en las mujeres en el deporte, porque al regresar del corte les traeremos la historia de una alpinista mexicana que nada más ha llegado a la cima del Everest en par de ocasiones. Adelante. Cortinilla, porque Ismael Sosa ya fue. Sigue la cortinilla. ¿Esa es la que sale Nancy? No, ya no. ¿Que no? No, hombre, ¿cómo que? Y ya como lo había vaticinado, bueno, estamos a nada de presenciar historia, sobre todo por una mexicana que puede llegar a la cima del K2, nada más ni nada menos considerada como la montaña más peligrosa a nivel mundial. El Everest inclusive se queda corto, pero antes de que fuera a su expedición, fui a hacerle una entrevista a Laura González. La alpinista Laura González está lista para uno de los retos más importantes de su vida, escalar el K2, y de lograrlo se convertiría en la primera latinoamericana en hacerlo. El K2 es conocida como la montaña salvaje, se ubica entre los límites de Pakistán y China y solo la han conquistado 350 personas en todo el mundo. Además, de cada 100 alpinistas que lo intentan, 29 pierden la vida.
Laura está motivada para el reto y habla de esta estrategia que utilizará en la montaña. Cuando pasamos de los 8,000 metros, cuando es el ataque hacia la cumbre, ahí llega el momento crucial, llega el momento de darlo todo. Es cuando el cuerpo ya está más desgastado, es cuando se tiene menos cantidad de oxígeno y es lo principal, es el momento crucial para lo que se trabaja tanto y para lo que en ese momento se tiene que dar todo. Laura reconoció que escalar ha cambiado su vida. Yo empecé en la montaña en una época muy difícil en mi vida. Era viuda, tenía mis 2 hijos pequeños y conocí a Yuri Contreras, que ya era un reconocido alpinista, y él me invitó a ir por primera vez a la montaña. La verdad me cambió la vida totalmente porque el escalar una montaña te prueba física, mental y emocionalmente. Y cuando logras llegar a la cumbre te sientes el más grande por haber llegado hasta ese punto. Y entonces empiezas a ver la vida de una manera muy diferente. Empiezas a saber que los problemas no son tan grandes como a veces nosotros los hacemos. Y te crees capaz y sientes que tienes todo lo que necesitas para lograr otras cosas. Pero hay cuestiones a las que no está preparada. Muestra de ello es la pregunta que su hija le hizo sobre la muerte. No le tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a estar muerta en vida. Por eso subo montañas, porque la montaña es la vida misma. Serán aproximadamente 2 meses de expedición. La primera parada estará en Islamabad, en donde tendrá el primer campamento. Mucha suerte para Laura y su marido, que ya se encuentran allá, ¿verdad? Sí, ellos están 17 días y julio-agosto, 58 días es lo que tienen previsto para llegar a la cima. Bueno, y este fin de semana aquí en la Ciudad de México, el domingo, se llevó a cabo el duatlón zona DMX en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Participaron cientos de atletas. ¿Qué tuvieron que hacer, Toñito? Pues correrle primero 5 kilómetros, luego se aventaron bien, los pasos sin problema en bici y luego cerraron con otra carrera de 2.5 kilómetros. De entrada dice, está facilito. La verdad es que no, implica un grandísimo esfuerzo físico, sobre todo por el asfalto. O sea, recordemos que este asfalto prácticamente es nuevo, se cambió todo a raíz de la llegada o del regreso del Gran Premio de México aquí precisamente al Autódromo Hermanos Rodríguez, y por eso es que la pista todavía tiene un asfalto muy duro, digámoslo así. Y bueno, pero todos están contentísimos. Ayer fue todo un éxito esta competencia que ya se llevó por segundo año consecutivo aquí en la Ciudad de México. Y hablando de eventos importantes internacionales, hubo otro muy peculiar. Sí, también, por supuesto, porque el fin de semana se puso de moda que en el bosque de Chapultepec era llevar la raqueta, no tanto ir precisamente a correr en esto que fue la Copa Sin Límites. En la Ciudad de México recibe a grandes jugadores del squash del mundo, en donde, bueno, se observó los mejores del mundo. Los mejores, por supuesto. Se observó también a Dual Mead entre lo que era el representante de Egipto, muchos también participantes por parte del lado de Latinoamérica, el cual fue ganado por el equipo latinoamericano 3-0. Si a muchos se les hace difícil esto entender el squash, digamos, ves a Paola Longoria, es casi igual el racquetball. Pero si aún así todavía sí, no les cae, tiene esos detalles. Es igual, pero no es lo mismo, como dicen por ahí. Pero para saber exactamente cómo es el squash, pues nos dimos a la tarea, mandamos a una de nuestras mejores alumnas en esto de ser atleta a que tome una clase con Sari Carmen Díaz. Vamos a ver precisamente cómo se juega el squash. Hola, bienvenidos a una clase de squash. Esta es la línea del saque. Cuando tú haces el servicio, tiene que pegar la pelota tiene que pegar arriba de esta línea. Durante el partido, la pelota no puede pegar ni en esta línea roja ni en la parte de abajo. La pelota, no puede pegar arriba de ninguna de las líneas rojas que enmarcan la cancha. Si lo hace, lo conocemos como fuera. Esta es la línea de saque y el cuadro de saque. Por reglamento, uno de tus pies tiene que estar dentro del cajón cuando haces el servicio. La pelota, cuando sacas, tiene que pegar detrás de esta línea roja, y si estás sacando del lado izquierdo, tiene que cruzar esta línea hacia el lado derecho. Esta zona, la zona de la T,
es la más peleada por todos los jugadores. Tienes que estar aquí, listo, porque es el centro de la cancha. Si tú estás aquí, digamos que el que gana la T tiene mayor ventaja para llegar a cualquiera de las esquinas de toda la cancha. Así que recuerda pegar y siempre regresar a la T. Los tenis son especiales. Tienen que tener suela que no mancha de liga y la raqueta en general es ligera. Esta, por ejemplo, pesa 145 gramos. La pelota es de plástico, es pequeña y cuando no está caliente casi no bota. Para la cancha puedes utilizar las 3 paredes, una pared, lo que tú necesites, pero lo más importante es que la pelota no pegue más de 2 veces en el piso antes de que tú le pegues. El squash es, digamos, como el ajedrez físico. Es un deporte en el que tienes que pensar muchísimo, es una estrategia y además tienes que estar moviéndote todo el tiempo. Es mucho cardio, es mucha velocidad, mucha disciplina también, pero es muy divertido porque tienes que estar ocupando tu cuerpo y tu mente al mismo tiempo siempre. Cabe destacar que Sari Carmen es seleccionada nacional, por eso es que pues, nos está dando la explicación, que queda algo claro. Fue seleccionada nacional y cuenta con toda la experiencia y autoridad para hablar de este tema. Y por supuesto que me queda claro que con el racquetball y el squash al menos queda algo parejo, las mujeres hermosas, ¿no? Así es. Ahí sí queda parejo. Bueno, México en el Energy Stadium, que ya se realizó precisamente este partido, empareja a unos contra su similar de Venezuela. Abre el marcador José Velázquez, jugador de la Liga de Portugal de La Roca, y otro jugador de la misma liga, el Tecatito, con un golazo. No recuerdo, Magallán, otro jugador que se atreviera a hacer tantas jugadas en individual. Es descarado. El Tecatito de esta manera se mantiene, aunque sea con alfileres, el invicto de Juan Carlos Osorio al frente de la selección nacional. Ya son 10 partidos del colombiano al frente del tricolor sin derrota. Pasaron a la siguiente ronda, ya estaban, no faltaba definir el grupo, en qué posición quedaba de grupo. Quedan como primero de grupo y el rival saldrá mañana en el duelo entre Chile y Panamá. El ganador enfrentará a México. ¿Qué será Chile? Será Chile. Seguramente. Uruguay en estos momentos está derrotando en otro partido del grupo 1-0 a Jamaica, un partido que no tiene ningún interés, ¿no? Nada, ya por supuesto, nada que ver con un gol que, bueno, es una decepción también junto a Brasil, los uruguayos. Así es. Y vamos a ver precisamente los resultados del fin de semana. La nota la dan los brasileños a quedar eliminados. Estados Unidos derrotó 1-0 a Paraguay, se calificó a la siguiente ronda. Colombia cayó 3-2 frente a Costa Rica. Ecuador derrotó 4-0 a Haití, que simplemente cumplió con el papel de ser escalón de los demás. Sí, fue el comodín. Los caribeños, bueno, uno se pregunta cómo es que llegó hasta la Copa América Centenario. Imagínate entonces cómo están Honduras, El Salvador, aquellos equipos que ni siquiera el mismo Canadá, por ejemplo. Que ni siquiera pudieron llegar a esta fase. Y por supuesto lo de Brasil-Perú, que derrotan los peruanos 1-0 a los cariocas. Los echan del torneo y mañana martes precisamente hay una reunión allá en Brasil para definir el futuro de Dunga. Hay mucha indignación por esta eliminación tempranera de la Copa América, aunque hay que decirlo, es un certamen que no se le da demasiado a los brasileños. Es un torneo más para uruguayos y argentinos, ¿no, Toño? Pues sí, aunque ya lamentablemente ya no se les da ni siquiera en las Copas del Mundo. Recuerdo que antes los brasileños te bailaban con el balón, ahora el rival los baila con el balón a los brasileños. Ya se olvidó de ese juego bonito, tan espectacular del brasileño. Y bueno, México esperar, mañana se enfrentan, ya dijimos, Chile y Panamá. Así de fácil se eliminarán entre ellos. El ganador enfrentará a México ya en la fase de los cuartos de final. Y otro torneo que está llevando a cabo, también a la par, muy importante, pero del otro lado del charco, es la Eurocopa, donde la nota se está dando fuera. Pero primero vamos a ver qué pasa en la cancha, los resultados precisamente que se han dado al momento, o el día de hoy. España, muy temprano, a las 8 de la mañana, hora del tiempo del centro de México, derrotó 1-0 a la República Checa. Irlanda le iba ganando a Suecia, no pudo mantener la ventaja, 1-1. Y Bélgica, como siempre, que es la grandísima sorpresa, siempre se espera demasiado de ellos, pues caen en el caballo negro, ¿no? Frente a Italia, que por el contrario, siempre parece que sufren con el 1-0, que lo cuidan demasiado, pero ellos tranquilos, todo el mundo sufriendo, porque si ahora sí les empatan a los italianos,
manejan el partido y pum, lo matan. 2-0 le ganan a Bélgica el lunes, Toño. Sí, fue el MVP. Hasta el momento el mejor jugador ha sido Andrés Iniesta. Eso dentro de lo bueno de la Eurocopa. Ahora, dentro del lado negativo están estos disturbios que se realizaron en el partido entre los ingleses y los rusos. Inclusive en pleno partido, en segundo tiempo, se escucha un cuetón. Inclusive demasiados por los ataques recientes. Cuando fue un partido de Francia contra Alemania, parecía que era una fotocopia de lo mismo. Afortunadamente, pues no fue algo así, un ataque terrorista. Solo fue entre los propios jugadores, que ahora la UEFA quiere sacar la tarjeta roja a estos equipos, a las federaciones que lleven a pseudo aficionados o aficionados retrógrados. Y también ley seca para la Eurocopa, precisamente por estos incidentes violentos. Vamos a ver la agenda para este fin de semana en la Ciudad de México de eventos deportivos. Como lo sabemos, somos la capital del deporte. Hay muchos eventos que comentar. Bueno, está primero en tiro con arco en la Copa Turquía. Serán aquí. Van los se mexicanos. disputan ya los últimos boletos para Río de Janeiro. Los arqueros mexicanos, varonil, estamos hablando de arqueros hombres. 14 de junio la Eurocopa, Austria-Hungría y Portugal frente a Islandia. Son los encuentros del próximo día 14. Y en la Copa América, ¿qué vamos a tener, Toño? Sí, pues será precisamente el equipo chileno contra los panameños, Argentina contra Bolivia. Aquí les recuerdo que, bueno, Argentina ya está con su lugar asegurado. Tendría que ganar 7-0 Chile y también Estados Unidos contra Ecuador. Ahí está la agenda precisamente de eventos deportivos que cierran de esta manera. Aquí en Ciudad de México, la tradicional carrera del Día del Padre. Es hora de despedirnos, Toñito. Muchas gracias. Este programa que sin quererlo dedicado a las mujeres, pura mujer exitosa, deportista. Exacto. Que pone en alto, lo insisto, el nombre de nuestro país. No, y de eso, deportistas mexicanos, sobran. Tenemos muchísimos ejemplos. Mucho que agradecerle a las mujeres deportistas mexicanas que también seguramente sacarán el pecho y la cara por nuestro país en Río de Janeiro 2016. Fue un gusto haber estado con ustedes. Los esperamos la próxima semana aquí en Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México.